La gran mayoría sabemos que la vida del hombre está conformado de manera tripartita, por cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra de Dios en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el Espíritu Santo nos exhorta a través del apóstol Pablo, nos dice que seamos hallados irreprensibles en todo, en cuerpo, alma y espíritu, durante la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos recordar que también en la creación, Dios crió al hombre del polvo hizo el cuerpo del hombre. Y después que había hecho del polvo el cuerpo, dice que sopló sobre la nariz del hombre y le dio aliento de vida, le dio de su espíritu. Y después de que había soplado, después de que sopló y le dio ese aliento de vida, el hombre pasó a ser un alma viviente. Aquí tenemos desde la creación cómo es que Dios nos crió con un cuerpo, nos dio de su espíritu, aliento de vida, y pasamos a ser un alma viviente, el alma. Ahora, para abordar el tema de la diferencia de estos tres conceptos o tres partes que conforman la vida del hombre, podemos decir que el cuerpo pues no tiene mayor ciencia para poderlo explicar y para poderlo comprender, porque el cuerpo es la parte física, material que vemos, que conocemos, que percibimos a través de nuestros sentidos, y podemos saber cómo es el cuerpo del hombre, de la mujer, y en el cual vivimos, comemos, dormimos, nos movemos, caminamos en nuestra vida diaria por esta tierra. Fácil y sencillo. Tiene huesos, carne, y en él vivimos y en él nos movemos. Así de fácil y así de sencillo podemos explicar la parte del cuerpo. Pero ahora viene lo bueno. ¿Qué es el alma y qué es el espíritu? En mi propia manera de entender las escrituras y de las experiencias que he tenido de manera personal en esta relación personal con Dios a través del espíritu, he comprendido y entendido que el alma es un ser interior, invisible, espiritual, que no tiene carne, que no tiene huesos, sin embargo, existe y habita dentro de este cuerpo material. Pero tiene y realiza determinadas funciones en nuestra vida. Jesús dijo, cuando estaba orando en el Getsemaní, antes de ser arrestado, le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: mi alma está angustiada, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba sintiendo una tristeza profunda, un dolor profundo por lo que le iba a pasar, por lo que iba a vivir yendo a la cruz, sacando la salvación, la obra redentora en la cruz. Él estaba sintiendo y dijo: mi alma está muy triste. Entonces, partiendo de este pasaje, podemos ver que el alma es la parte interna
que realiza las funciones de la parte sensorial. Podemos sentir si estamos contentos, alegres, gozo, paz, alegría, sensaciones, o podemos sentir cosas bonitas, positivas. Pero si estamos molestos, irritados, podemos sentir cosas negativas, odio, coraje, rencor, iras, contiendas. Podemos sentir cosas desagradables en nuestro cuerpo, pero viene de la parte interior, y ese interior se llama alma. El alma es la parte que controla los sentimientos, pero no olvidemos que Dios le dio sabiduría al alma. Así dice el libro de Job. ¿Quién pues dio sabiduría al alma? ¿Y quién dio también inteligencia al espíritu? Vemos que el alma tiene sabiduría de parte de Dios. Sabe que lo que va a hacer, lo que siente es bueno o es malo. Tiene sabiduría. Sin embargo, entonces, el alma es la parte interior que quiere, que maneja los deseos de la carne. Cuando el alma quiere vicios, quiere pecado, Jesús dijo que del corazón nacen las malas intenciones y los malos deseos, los homicidios, las borracheras, las orgías, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, etcétera, etcétera. Y la carne va a realizarlo, a ejecutarlo. Lo que el alma desea es cuando se cometen este tipo de pecados, atrocidades, llevados por la carne, deseos de la carne. Esa es la función que regula, que controla el alma, y sabe que es bueno y que es malo delante de Dios. Tiene sabiduría. Y el espíritu, entonces, también es el ser interior que habita dentro de este cuerpo, que no tiene carne, que no tiene huesos, que es invisible, que no es palpable. Pero me atrevo y quiero confirmarles a decir que el espíritu es semejante, similar al cuerpo físico que conocemos, en el cual caminamos y en el cual andamos, solo que es espiritual, porque no es visible, es invisible, no tiene carne, no tiene huesos, no es palpable, pero es similar, tiene manos, tiene pies, nos mueve este cuerpo, mueve también el alma. Si el espíritu mantiene una relación con Dios, el alma se sujeta al espíritu. El alma empieza a desechar las malas intenciones, los malos deseos, deja el pecado, se aparta del mal y sigue el bien, la paz con todos. Siente alegría, gozo, paz. Y solo Cristo nos puede dar ese gozo, esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad. Entonces el espíritu y el alma están totalmente, íntimamente ligados, inseparables. Y los dos seres internos, invisibles, inmortales, habitan dentro de nosotros y son los que mueven este cuerpo físico en el cual vivimos. Y digo que están íntimamente ligados, inseparables. ¿Por qué? Porque
nosotros que creemos en la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la vida eterna que Jesús nos vino a regalar, estamos con esa esperanza en la salvación de nuestra alma. Pero no olvidemos que cuando Jesús estaba en la cruz, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando había terminado la obra, le dieron a beber aquel estopo de vinagre, dijo: consumado es. Oró al Padre diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué entregó el Señor Jesús estando en la cruz? El espíritu, no el alma. Pero el alma está totalmente, íntimamente ligada, inseparable del espíritu, porque es la parte de la sabiduría y es la parte que controla los sentimientos, las emociones. Por eso es que Jesús sentía la angustia, la tristeza, el dolor en la carne, en el alma. Y esto lo podemos decir cuando uno está enamorado, anda volando, siente cosas bonitas, anda contento y alegre, pero cuando los novios o la relación se termina, los novios, las parejitas, las parejas pintan un corazón partido a la mitad y dicen: me rompieron el corazón, andan tristes, angustiados, desesperados, sienten cosas negativas en el alma, el dolor. Cuando alguien pierde un familiar, siente uno ese dolor en el alma que es incurable, que no se puede quitar con una pastilla, con una medicina. Solo el Espíritu Santo puede fortalecernos, puede curarnos el alma, el espíritu. Por eso están totalmente ligados y el espíritu es semejante entonces a este cuerpo en el cual nos movemos, que vemos, que conocemos, cómo somos físicamente, solo que es espiritual, invisible. Pero partiendo de estas citas bíblicas que hemos mencionado, de estas referencias, palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vemos que Jesús entregó el Espíritu. Y por eso los que mantenemos la esperanza de nuestras almas después de esta vida terrenal, tenemos la esperanza de que hay un reino de los cielos y que vamos a encontrarnos juntamente con Cristo, vamos a vivir eternamente con Dios y para siempre, porque somos eternos, somos inmortales. Y no olvidemos el pasaje del rico y Lázaro el mendigo. Los dos murieron, pero Lázaro el mendigo fue llevado al seno de Abraham y fue consolado. Ya no tuvo hambre, ya no tuvo frío, ya no tuvo tristeza ni dolor, porque el Cordero de Dios lo es todo. Pero también murió el rico y cuando abrió los ojos, después de esta muerte material terrenal, su espíritu abrió los ojos, el alma empezó a ver y a sentir el tormento, las llamas que lo quemaban y sentía sed, dice la palabra de Dios. Esta historia lo contó Jesús. Y dice que pedía y que rogaba que Lázaro le remojara la punta de su lengua, cuando menos, con agua. Estaba sintiendo, el alma no muere, sigue
sintiendo, sigue percibiendo, viendo, porque veía a Lázaro como era consolado. Y él sentía y sabía que estaba siendo atormentado. Y le rogaba al padre Abraham que permitiera a Lázaro que le remojara la punta de su lengua y que enviara a Lázaro a predicarles a sus familiares para que no llegaran a aquel lugar de tormento. Y les comparto por qué me explico de esta manera la salvación del alma, porque todos los que hayan tenido en alguna oportunidad alguna experiencia personal con Dios en el Espíritu, una vivencia en carne viva, en carne propia, en el Espíritu y en el alma, en la carne, esa relación íntima con Dios, saben de lo que estoy hablando, comprenden y saben de este mensaje, porque quiero platicarles que en una ocasión en la iglesia en la cual yo conocí a Cristo de manera personal, me entregué, empecé a colaborar, a evangelizar, a salir, a viajar, a predicar, dando todo en esa congregación. Un día, un pastor me dijo, el cual me dijo, porque yo tenía a mi papá en ese momento estaba ya anciano, tenía 76 años de edad, ya padecía enfermedades crónicas degenerativas por la edad. Y entonces yo me veía imposibilitado porque lo traje a vivir conmigo, bajo mi cuidado, bajo mi responsabilidad. Y en dos ocasiones mi hijo también en paz descanse, en la presencia de Dios estoy seguro que está mi hijo porque yo estoy creyendo en el Evangelio de Cristo y la palabra de Dios dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación es del Señor. Basta que uno crea para que Dios pueda salvar a la familia. Esa es la promesa. Y en esa promesa yo sigo creyendo y aquí estoy compartiendo este mensaje y este testimonio. En aquella ocasión entonces me habló mi hijo y me dice en dos o tres ocasiones que yo estaba apoyando la obra del Señor y estaba junto a mí el pastor general y me platicó y escuchó que mi papá se le tapó la sonda que tenía y entonces mi hijo me dice, papá, mi abuelito se le tapó la sonda, para que vengas y destapes esa sonda. Entonces le dije, sí, ya voy para allá y le dije al pastor, me tengo que retirar porque voy a auxiliar, a asistir a mi papá. En ese momento me dijo el pastor, yo sé que ya no puedes apoyarnos como lo venías haciendo, dice, eh, te puedes ir, y vuelve cuando puedas y vuelve cuando quieras. Y entonces, como estaba mi papá delicado de salud, con esas palabras que solo me hacían falta que me dijeran, pues me vine sin ningún cargo de conciencia, sin ninguna culpa que cargar. Y desde ese día me dediqué al 100% al cuidado de mi padre. Claro, mi hijo, cuando yo no estaba, salía, él estaba a cargo, él me mantenía informado de todo lo que pasaba, y yo ya me movía rápidamente. Pero, pero en esa ocasión yo llegué aquí a
su humilde hogar y ya con mi papá, me dediqué al cuidado al 100%, dedicado, bañándolo y todo lo que implica un cuidado de una persona en esas condiciones. Eh, Recuerdo que pasaron 3, 4 meses y nadie me llamó para ver cómo estaba, qué pasaba, qué seguía, qué sucedía. Nadie. Y entonces yo mantenía mi relación con Dios personal, oración. Mi papá era de mucha oración también, de una fe increíble. Recuerdo que en una ocasión, como 3 meses y medio, 4 meses, al ver que no nadie se acordaba de mí, de la congregación, como acostumbraba, me fui a orar como eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde aproximadamente, en un cuarto que había dedicado para mi relación con Dios a través de la oración. Yo le decía a Dios, le dije, si ya no tienes más obra conmigo, Señor, dime, salva mi alma, llévame a tu presencia, porque este mundo está lleno de maldad y yo soy un hombre que puedo claudicar, que puedo resbalarme y puedo perderme en este mundo. Y en ese mismo instante, el Señor me sacó en el espíritu del cuerpo. Mi cuerpo quedó allí en cunclillas, de rodillas, hasta el piso. Y mi espíritu salió y pude percibir que efectivamente es semejante y similar a este cuerpo que conocemos, que tiene mano, que tiene pez, cabeza, boca, ojos. Me sacó del espíritu y empecé a ascender hacia el cielo. Y cuando estaba atravesando allá entre las nubes blancas, el Señor me habló y me mostró. Pude ver ciudades, montañas, pueblos, ríos, caminos desde aquella dimensión, y la voz del Señor que me decía, mira cuánta gente te espera allá abajo. Y después de que me enseñó todas las multitudes, los pueblos, las ciudades, me dijo, ahora regresa. Y empecé a descender y clarito me acuerdo cómo vi, cómo regresé y cómo me metí, cómo se metió mi espíritu en mi cuerpo. Y entonces me levanté corporalmente, gozoso, contento por esta experiencia con Dios. Es maravilloso tener una relación personal con Dios, vivir experiencias reales, personales con Dios. Dios es real, Dios habla, Dios escucha, Dios responde, solo que nosotros no le buscamos de verdad. Y entonces pude entender la historia que Jesús contó del rico y de Lázaro el mendigo. El alma sigue percibiendo, el alma es inmortal, sigue sintiendo, sigue viendo. Yo veía allá en las nubes, en mi espíritu, en mi cuerpo espiritual. Veía, percibía ciudades, multitudes, montañas, pueblos que el Señor me mostró. Todos los que esperaban la palabra de salvación. Y al poco tiempo, 2 años después de esta experiencia, mi padre falleció. Y después empecé a viajar
a las montañas, a las ciudades, aquí en este país de México, a predicar en la palabra del Señor. Y ahora Dios me tiene desde esta dimensión, desde este lugar, compartiendo sus enseñanzas a través de las redes sociales, para que nadie os engañe con palabras vanas, con doctrinas falsas, con doctrinas erradas que abundan en las redes sociales. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír la palabra de Dios y escucharán doctrinas de demonios por la comezón de oír la palabra del Señor. La Biblia dice que aún los escogidos serán engañados. Que nadie te engañe, que nadie te mueva fácilmente, como dijo el apóstol Pablo. Que nadie os mueva fácilmente en lo que han aprendido. Bienaventurados son los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía. Juan miró las almas que habían sido lavadas con la sangre del Cordero. Tú y yo que confiamos, que esperamos en la salvación de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, ahí estaremos como almas lavadas en la sangre del Cordero de Dios. Que nadie te mueva, que nadie te engañe. Esto es una relación real con Dios. Donde quiera que escuches este mensaje, que Dios te bendiga, que Dios te guíe a toda la verdad. Hasta el día que Cristo venga por todos o por cada uno de nosotros que tenemos esta fe, que guardamos la palabra de esta profecía. Dios te bendiga, amado oyente, amado hermano, amado amigo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.